Buenos días. A continuación vamos a presentar el tema que nos correspondió, el que es la pubalgia y la periostitis. Bueno, la periostitis tibial es una inflamación en los músculos y tendones y tejidos óseos de alrededor de la tibia. Es un dolor que se produce a lo largo del borde interno de la tibia donde los músculos se pegan al hueso. Esta lesión ocurre cuando el músculo y el tejido óseo de la pierna trabajan en exceso por repetición de actividad. Este calor ocurre después de un cambio drástico en cualquier actividad, ya sea la cantidad de tiempo que se ejercita, la duración o la intensidad. La pubalgia es un proceso de carácter doloroso, frecuentemente crónico, que se localiza en la región inguinal y afecta a practicantes de diversos deportes como el fútbol. Esta lesión se produce cuando existe una hipermovilidad de la sínfisis púbica, dando lugar a la inflamación de los músculos que se insertan en ella. Más concretamente, los abdominales y los abductores en la zona interna de la cadera. Ya vamos a entrar en detalle de la clasificación o tipo de periostitis. Entonces, primero se habla de que hay unas 5 categorías, entre las cuales pues, vamos a encontrar lo que es la periostitis tibial por tracción, que es la más común. Básicamente estaban a estructuras como ya son el periósteo de la tibia, en inserciones musculares, como por ejemplo el sóleo, el tibial anterior y el flexor común de los dedos. La descripción clínica de esta es que la inflamación del periósteo por tracción excesiva de los músculos que se insertan en el borde interior de la tibia. Es muy común en corredores, en algunos militares y deportistas. Una de las manifestaciones clínicas es un dolor tipo punzante o difuso, más o menos, y también un dolor al inicio al hacer el ejercicio, normalmente en la parte del calentamiento. Ya como tal, otra de las clasificaciones es la periostitis tibial por sobrecarga o incipiente por estrés óseo, que habla de que el periósteo y la corteza tibial subyacente son las estructuras afectadas, donde vamos a ver que la descripción clínica pues es un aumento del estrés repetitivo que produce inflamación constante en el periósteo y pues genera microdaños en la parte de la corteza ósea. Su manifestación es un dolor más focalizado y más profundo y que empieza ya como tal durante el ejercicio y que no mejora al hacer el proceso de calentamiento. Ya también hablando del tercer tipo, es una periostitis tibial anterior. Esta es mucho menos frecuente, realmente es la parte del periósteo en el borde anterior de la tibia que se manifiesta y es más que todo por excesiva tracción de la parte del tibial anterior o por impactos durante alguna mala técnica o algún posicionamiento. Realmente el dolor es más que todo en la zona frontal de la tibia y también podemos ver que empeora en bajadas o superficies o trabajos de ese tipo. Ya como tal, la otra que estamos hablando es una periostitis asociada a lesiones biomecánicas, que la zona afectada ya es como tal el periósteo, y la zona de inserción muscular donde se ejerce la tracción. Casi siempre ocurre cuando hay, digamos, patologías biomecánicas como el pie pronado, un genovalgo de rodilla, o una dismetría o alguna mal técnica de carrera. Normalmente el dolor es tipo persistente y aparece durante los entrenamientos repetitivos y es una sensación de rigidez en la tibia al iniciar la actividad y se agrava a medida que pues se va evolucionando sin la corrección de la técnica adecuada. Ya vamos a hablar de la clasificación o tipo de pubalgia, que también tiene 5 clasificaciones, que está la primera como la pubalgia del aductor o conocida como tendinopatía de aductores. Normalmente se presenta en el tendón común de los aductores, en el músculo aductor largo y el aductor corto y en la sínfisis púbica. Estas lesiones por sobreuso o microdesgarros que se presentan en los aductores al generar tracción continua sobre el pubis. Normalmente es un dolor tipo punzante en la cara interna del músculo o también el dolor en la aducción cuando se hace en contra de la resistencia. Esta empeora más que todo cuando se hacen cambios, por ejemplo, en la dirección o cuando se hace algún tipo de movilidad como pateo o esto. Ya la otra que vamos a ver es la pubalgia abdominal del recto anterior, que la que le afecta es el tendón del recto abdominal, y la ponoreusis anterior y la inserción púbica. Esta es una alteración de la unión músculo-tendinosa del recto abdominal que tracciona con la sínfisis púbica. El dolor es más que todo la parte baja del abdomen y, por ejemplo, la sensación del dolor al toser o hacer abdominales. Normalmente también se presenta con una rigidez matinal cerca de la zona.
La tercera ya es como la conocemos como la fascitis púbica, afecta la parte del sínfisis de pubis, huesos del pubis y cartílago interpubiano. Realmente, pues en esta parte es más que todo una debilidad de la pared posterior del canal inguinal, que no se hace presencia de ningún tipo de hernias y se da más que todo en la parte de los esfuerzos explosivos. Es un dolor inguinal en la parte unilateral, sensación de tirar al sprintar, que básicamente es el movimiento de los corredores cuando tienen que ya alcanzar la última parte o tramo de la carrera, o empeora al toser, estornudar o hacer abdominales. No se logra hacer palpaciones de abultamiento visibles. El último es el síndrome de la sínfisis púbica, que es un desequilibrio más que todo en la parte musculopélvica, en la sínfisis del púbica, en los aductores, el recto abdominal y los músculos pelvitorocantéricos. Básicamente habla del desequilibrio de las fuerzas abdominales y de los aductores que genera una sobrecarga en el pubis. El dolor es difuso en la región inguinal, se debe también a una falta de estabilidad pública y se presenta una molestia que aumenta con el movimiento de apertura y cierre de piernas. Ahora, hablando respecto a las ayudas diagnósticas, podemos identificar lo que es el componente óseo. Este demuestra cómo la sínfisis púbica se encuentra afectada en la pubalgia. También es importante reconocer cómo a nivel muscular aquí se puede representar en este caso. Ahora, digamos que las ayudas diagnósticas también se reconoce en la periostitis como la tibia, pues aquí se representa por las flechas cómo se encuentra afectado, aquí pues en las manos de igual manera y en el fémur también. Digamos que esto se puede reconocer, digamos, cómo se encuentra la capa del periósteo. Bueno, vamos a continuar con las periodos de cicatrización. Vamos a empezar por la pubalgia. Este tiene 4 periodos de cicatrización, o bueno, 4 fases de periodo de cicatrización para la recuperación total e integración del deporte, el deportista, la persona o la actividad funcional del paciente que esté sufriendo pues dicha lesión. Tenemos la primera semana que se basa en la semana inflamatoria aguda, que es la semana 1 a la 2. Esta fase corresponde al periodo inicial donde predomina la respuesta inflamatoria tisular. Durante este tiempo, los neutrófilos, monocitos y linfocitos se encargan de debridar el tejido dañado de la zona. Cuando hablamos de debridar, hablamos de desintegrar o destruir el tejido dañado que se encuentra en el sitio de la lesión. Eh, Como nosotros quisimos incluir intervenciones y objetivos principales a tener en cuenta para poder tratar esta primera fase de cicatrización, al igual que las demás fases. Entre esos, en las intervenciones a tener en cuenta, esto es todo basado en en muchos estudios de diferentes artículos y revisiones sistemáticas. Se recomienda el reposo relativo, estiramientos suaves, aplicación de crioterapia y uso de antiinflamatorios que estén únicamente prescritos por el médico y que puedan ser utilizados por un deportista, porque como bien sabemos, no todos los medicamentos están aceptados en el ámbito deportivo. Los objetivos principales dentro de esta fase es controlar el dolor agudo, reducir la inflamación, mantener una movilidad funcional básica que no exacerbe el dolor o la lesión y es en estabilizar la zona lesionada. Durante esta fase se forma un tejido de granulación inicial. Un tejido de granulación inicial es aquel tejido inicial que permite la reconstrucción posterior o que da inicio a la reconstrucción del tejido una vez se daña o se lesiona. La característica de este tejido es que es un tejido bastante vascularizado, por ende es uno de los pasos más importantes y primordiales en la fase de cicatrización. Siguiente. Pues. Vamos con la proliferativa. Esta va desde la semana 3 a la semana 4. En esta fase, los fibroblastos toman un papel principal ya que empiezan a generar una matriz extracelular rica en colágeno tipo 1, junto con una síntesis de colágeno, como ya lo mencioné, que tiene una neovascularización alta. ¿Con qué fin? Con el fin de llenar bastante oxígeno y nutrientes la zona afectada. De la misma manera, se recomienda fortalecimiento muscular prospectivo, mejora la movilidad articular y activación neuromuscular adecuada de la zona afectada en los objetivos principales. ¿Qué zonas afectadas? Como ya lo mencionaba mi compañera anteriormente, nos enfocamos en la parte de la zona abdominal, bueno, la zona del core, la zona de la musculatura de abductores y la zona musculatura pélvica. En las intervenciones a tener en cuenta son los ejercicios de fortalecimiento muscular de manera específica. A eso nos referimos directamente a lo que serían
los músculos de glúteos, aductores, core, transverso abdominal, multífidos y los psoas, que son los músculos que tendríamos que priorizar intervenir en esta fase proliferativa de la lesión. Una activación muscular profunda, que ya sería del transverso abdominal y los multífidos, y una movilidad articular activa, lo que sería la articulación del rom de la pelvis. En esta fase, también en ese progreso de tiempo, ocurre el reemplazo progresivo de fibras de tipo 3 por colágeno tipo 1, que posee mayores propiedades de resistencia. Como ya lo mencioné en la fase anterior, se empieza a realizar toda la parte de la primera construcción de tejido. Se reemplaza el tipo colágeno tipo 3 que es el primero de- que se construye en la lesión, por el tipo 1 que ya posee mayores propiedades de resistencia tensil para poder adecuar al deportista y que vuelva normal a su deporte o a su actividad funcional. Siguiente. Bueno, ya en varios estudios demuestran que esta tercera fase es una integración funcional que es importante hacer. ¿Por qué? Porque esas intervenciones funcionales tienden a ser más dirigidas a los ejercicios dinámicos, tanto del core y la zona pélvica, al igual que las actividades funcionales específicas adaptadas al deporte o actividad del usuario. Es decir, por ejemplo, nosotros vamos a hablar más adelante de un futbolista, es decir, en esta semana la recuperación tiene que ir destinada a actividades que pueda cumplir ese futbolista o que vaya a cumplir ese futbolista. En esta fase se incorpora una transición mucho más funcional, que como les comentaba, tiene como fin preparar el tejido de actividades que exigen una mayor demanda a la zona en actividades competitivas o cotidianas del usuario. Es ir preparando la sínfisis púbica para un estrés relacionado con el deporte o las actividades que tiene que realizar el deportista. Las objetivos principales simplemente es aumentar la tolerancia a cargas y preparar progresivamente el retorno a la actividad del deportista y o usuario. Ya como últimas fase tenemos el periodo de cicatrización, remodelación y retorno a la actividad que estaba de la semana 6 a la 12. Este es uno de los periodos más largos porque aquí ocurre la remodelación definitiva del tejido cicatrizal y una alineación y organización progresiva de las fibras de colágeno, es decir, el colágeno se empieza a estructurar de manera adecuada y uniforme en el sitio de lesión con tal de ya preparar el cuerpo para seguir compitiendo, seguir funcionando. Esta fase tiene una peculiaridad, es que puede llegar a durar meses hasta incluso años en casos severos. Es decir, si es una pubalgia severa y que no se trató a tiempo, la reconstrucción del tejido cicatrizal puede durar hasta más de un año. Aquí les dividimos las intervenciones. ¿Por qué? Porque son diferentes maneras de intervenir de la fase 6 a la 8 y de la 8 a la 12, donde la 6 a la 8 es más de reconstrucción y las 8 a la 12 es más funcional. Como lo dice, por ejemplo, fortalecimiento con resistencia progresiva de cadera y miembros inferiores, sería la 6 a la 8, que sería con el fin de terminar de reconstruir el tejido o ayudar a reconstruir el tejido. En las intervenciones de 8 a la 12, que son más funcionales, sería un retorno gradual a actividades deportivas específicos y cambio de dirección progresivos en donde nosotros exijamos la parte de la zona y los miembros inferiores en el deportista. Bueno, aquí es lo que les dijimos. Citamos unos estudios que hablaban de los porcentajes y las tasas reales de incorporaciones que habían tenido la mayoría de pacientes que habían sufrido pubalgia. Estos estudios reportan una tasa de éxito del 90 al 100% en aproximadamente el 71% de atletas con pubalgia que reciben tratamiento conservador adecuado, es decir, que siguen los pasos que les mostré anteriormente, respetando los tiempos de cicatrización de la lesión y obviamente pues conociendo la gravedad de la misma. Esos estudios también demostraron que entre 6 y 12 semanas, según los protocolos postoperatorios, también, cuando es necesario postoperar, el deportista puede incluir un regreso inmediato al deporte en hasta 6 semanas. Es decir, una recuperación con un alto nivel de conocimiento o alto nivel de intervención, el deportista puede adelantar su recuperación hasta en 6 semanas. No es muy recomendable, por eso el tema del 71%, pero pues se puede lograr. Bueno, ya pasamos con la fase de la periostitis. La periostitis en este caso la estimamos mucho más en la periostitis que mencionó mi compañero al inicio, que sería la tibial, que se produce mucho más en corredores, jugadores de baloncesto, jugadores de fútbol y personas que hacen deportes que recorren el alto impacto de la zona tibial. Lo mismo, tenemos la misma inflamatoria aguda semanas 1 a 2, con la diferencia que en este caso se inflama el periosto con una respuesta de edema y hiperidemia y dolor localizado donde se encuentra la lesión. A diferencia de la pubalgia,
Las intervenciones sí son relativamente un poco más exigentes porque los estudios demuestran que hay que limitar la actividad en apenas se detecta la lesión. ¿Por qué? Para evitar que la lesión progrese y como objetivo principal está el control, el dolor agudo, reducción de la inflamación y el edema por por el mismo tema que que estoy comentando, que es para que no se vaya a presentar alguna agravación en en la lesión. Durante esta fase, lo mismo ocurren los mismos procesos celulares, hemostasia, inflamación de infiltración, bueno, con la diferencia que aquí, como estamos hablando de un tejido que recubre el hueso, entonces ocurre más la hemostasia, inflamación con infiltración de neutrófilos y monocitos y liberación de citoquinas proinflamatorias para beneficiar la cicatrización tisular. La siguiente fase sería semanas 2 a las 6, que es la subaguda o de transición. Aquí hay una diferencia, y es que aquí la segunda fase sería la de transición y subaguda, con un mayor control que la que tiene la pubalgia. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el tiempo es mucho mayor, es de 4 semanas de diferencia a la pubalgia, debido a que en esta fase las intervenciones tienen que ser una modificación regular o regulada hacia el entrenamiento específico del deportista, es decir, un fortalecimiento de músculo mucho más específico y actividades de bajo impacto que permitan la actividad del deportista más limitada pero sin llegar a obligar a recaer al deportista en la misma lesión. En esta fase, la respuesta inflamatoria ya disminuyó progresivamente mientras aumenta la actividad sintética de fibroblastos y neovascularización, al igual que en la pubalgia. ¿Qué pasa? Durante esta fase predominan los fibroblastos, los cuales sintetizan una matriz celular, lo mismo que es inicialmente el colágeno tipo 3 más elástico para dar paso al tipo 1 en las primeras fases de cicatrización. La neovascularización en este tipo de lesiones es mucho más activa y mucho mayor que la que en una pubalgia porque necesita recurrir mucho más oxígeno y, y cantidad de nutrientes en el área afectada. ¿Con qué fin? Con el fin de que se prepare gradualmente el cuerpo para volver a iniciar un fortalecimiento progresivo, recuperando el rango de movilidad para ejercicios de bajo impacto para que no haya una recaída en la lesión. Siguiente. Gracias. Entonces, aquí, la semana 6 a la 8 ya nos damos cuenta de una de las grandes diferencias, que en las 6 a la 8 el retorno a la actividad funcional respecto a la pubalgia tiene como objetivo principal netamente es exigir o incorporar actividades específicas en donde surgió la lesión. En tanto entre la semana 6 y 8 y la semana 8 a la 12 o mayor, tienen un parecido y es que no forzar, sino destinar el entrenamiento a lo que ocasionó la lesión, es decir, si la lesión se ocasionó corriendo, entonces se empiezan a enfocar entrenamientos corriendo para ver si el tejido tiene el suficientemente, o sea, si ya puede adaptar el estrés para poder recuperar totalmente al deportista. En esta fase se incorporan movimientos de impacto de actividades propias del deporte, como lo mencionaba. También implementa programas más estructurados de retorno funcional, en donde esta fase ya como ocurre lo mismo que en la de pubalgia se reemplaza el colágeno tipo 3 por tipo 1 como porque tiene una mayor resistencia tensil, y a diferencia de la pubalgia, desde este momento ya se empiezan a organizar las fibras de colágeno con el fin de la recuperación pronta del deportista. Esos ejercicios que tenemos que intervenir tienen que también tener un protocolo de carrera gradual sin necesidad de exigir para no evitar una recaída. Ya por último tenemos el periodo de la semana 8 a 12 o más, porque pues, se pone 8 a 12 o más, porque al igual que la pubalgia en casos severos, crónicos o casos mal intervenidos o que se traten de mala manera, pueden ocasionar que la lesión se expanda hasta casi un año, año y medio o casi 22 meses, según estudios. Intervenciones, la idea de este tipo de lesiones que se constan del recubrimiento del tejido de los huesos, hay que hacer una educación preventiva tanto del deportista como de la institución a la que le pertenece para que se evite recaer, porque veo que muchas veces estas lesiones cuando tienen algunas recaídas tienden a volverse crónicas y ya pueden volverse graves y pueden ocasionar el retiro de un deportista. La fase final está caracterizada tanto por la remodelación progresiva del tejido cicatrizal con alineación y organización del colágeno tipo 1. Esto puede tardar incluso más de un año en algunas ocasiones. El retorno gradual al deporte y estiramientos de resistencia se incluyen las intervenciones recomendadas debido a que como es un programa que se tiene de mantenimiento y cuidado de la lesión, es importante que el deportista no sufra una recaída de lesión o una cronificación de la misma, como se plantea en los objetivos principales.
Y ya según los estudios, es lo que les comentaba, aquí están los porcentajes que sería la incidencia que tiene en los mayores o en los que más se presentan, dentro del contexto entre 13.16 y 20% hasta 35% en reclutas militares. Como se dan cuenta, el 50% de capacidad funcional es de las 2 a 6 semanas. Esas son las semanas más cruciales según los estudios para la rehabilitación próxima. Al igual es que las 4 y 6 semanas en casos leves o 8 o 9 semanas en promedio. En todos los estudios y todos los casos sistemáticos consideran que entre 4 y 12 semanas, dependiendo de la severidad y la cronosidad, se puede recuperar la lesión hasta 18 meses de recuperación total para que el deportista vuelva a sus actividades normales. Ahora, respecto al deportista que elegimos, digamos que se llama Ferland Sina Mendy, actualmente 30 años pues, de edad, y es de Francia, es un lateral izquierdo, es un futbolista, y digamos que según lo que le sucedió a este deportista, él jugó 35 partidos en el Real Madrid, eh, de 56, digamos que esto fue más que todo por la periostitis tibial, que ya digamos que hizo como que se alejara de, de practicar el deporte 3 meses y medio. Digamos que siempre fue un tiempo muy prolongado y pues aquí podemos ver como una de las noticias fue la principal que reportó su lesión. Según su mecanismo de lesión, ya que fue un poco más traumática porque hubo una sobrecarga a nivel crónico, debido a microtraumatismos repetidos que sucedían en partidos, también en entrenamientos, digamos que el tratar con un sobreentrenamiento, ya sé lo que es un deporte exigente, y claro, cómo se pueden presentar caídas repetitivas o lesiones debidas a la debilidad del periósteo que se va generando con el tiempo. Según el modelo de Timmy Gabel, hay que reconocer uno de los conceptos más importantes, es la relación entre el entrenamiento y el rendimiento. Entonces, como tiene cargas de entrenamiento excesivas, a nivel interno, pues hay un sobreesfuerzo a nivel fisiológico. Entonces, digamos que eso también puede llegar a estar relacionado con todo respecto al aumento de las lesiones y digamos que factores externos que también nos hablan como de condiciones que pueden pasar en partidos, entrenamientos y pues digamos que una recuperación no muy eficiente. Esto puede llegar a disminuir la condición física y generar un bajo rendimiento. Entonces digamos que esto fue lo que hizo como parte de que él se apartara del campo de, de fútbol por un largo tiempo. Bueno, para complementar lo que dijeron mis compañeros, pues en el tratamiento fisioterapéutico de la periotitis encontramos tres fases. La primera es la fase aguda, que es básicamente controlar el dolor y la inflamación. El objetivo es disminuir y reducir la carga mecánica sobre la tibia, intervenciones y pues ya como ya lo dije anteriormente, se basa básicamente en disminuir el dolor. En las intervenciones encontramos la modificación de la actividad, que es reducir o suspender temporalmente los ejercicios de alta carga, digamos ya sea correr, cambios de dirección, saltos o trabajos de alto impacto. También podemos aplicar la crioterapia, que son hielos de hielo de 15 a 20 minutos, 2 o 3 veces al día. La electroterapia, que es básicamente los TENS, se utiliza para controlar el dolor. Y la masoterapia suave, esta ayuda a la relajación de los gemelos, el sóleo, el tibial posterior y el tibial anterior. Y por último, en esta fase podemos aplicar el vendaje funcional o el kinesiotape, que esta se utiliza para disminuir las vibraciones sobre la tibia y dar soporte a la articulación. En la segunda fase encontramos que es la fase subaguda, ya como lo había explicado mi compañero, que esta se basa en la recuperación funcional, que es restaurar la movilidad, disminuir la tensión muscular, mejorar el control motor. Y en las intervenciones encontramos que está el masaje profundo terapéutico, que se utiliza en la musculatura posterior de la pierna para liberar la fascia y la tensión.
encontramos la fibrolosis diacutánea, que se utiliza para liberar la adherencia y mejorar el deslizamiento de los tejidos. Y en los ejercicios de estiramiento encontramos las partes musculares que son los gemelos, el sóleo, el tibial anterior y posterior. Y encontramos los ejercicios de fortalecimiento progresivo, que son los isométricos, concéntricos y excéntricos, enfocados al tibial posterior, peroneos y gemelos. Y encontramos también los ejercicios de control motor y propiocepción, que están nos brindan la estabilidad del tobillo, alineación de la rodilla y el tobillo, trabajo en las superficies estables e inestables. Y en la corrección biomecánica, nosotros observamos la pisada, la técnica de la carrera y patrón de carga para así hacer un análisis y para brindarle un mejor entrenamiento al deportista. Y en la última fase, que es la fase de reentrenamiento y retorno a la vida deportiva, encontramos que el objetivo principal de esta es que el deportista vuelva progresivamente a rendimiento sin dolor. En las intervenciones encontramos que se programa una readaptación deportiva. Empezamos con carrera suave, cambios de ritmo, aceleraciones, movimientos propios del fútbol. También debemos controlar el volumen, ya que si se aumenta, si le exigimos mucho al deportista en su momento, se puede recaer en la lesión. También encontramos la parte de fortalecimiento avanzado, que es el trabajo pliométrico controlado, ejercicios de potencia y reacción, trabajo excéntrico de tríceps sural y tibiales. Y también encontramos la evaluación y el ajuste del calzado, ya sea si le está afectando la lesión, tacos adecuados, posible uso de ortesis o plantillas. Y también encontramos un reentrenamiento de técnica de carrera, ya sean pasos más cortos para generar menor impacto, cadencia óptima. Y ya para finalizar, encontramos la educación al deportista, que es la importancia de dosificar cargas, reconocer síntomas tempranos, realizar estiramientos y fortalecimiento de mantenimiento. Y ya para finalizar, pues en el caso de nuestro deportista, se aplicó una aplicación directa que se reduce el entrenamiento explosivo y de campo por de 1 a 2 semanas. Se aplica sesiones de crioterapia, TENS, masaje suave diariamente en la fase aguda. Se inicia el trabajo de fortalecimiento tibial y propiocepción en el gimnasio. Se introduce progresivamente al trabajo con balón y trote ligero. Y finalmente se integran cambios de ritmo, sprints y desplazamientos propios de lateral izquierdo. Bueno, respecto a la evidencia, encontramos cómo hay artículos el cual respalda toda la información que acabamos de mencionar y esta evidencia es la base que nos permite identificar los factores importantes de la periostititis, como también la pubalgia. Eso sería todo y muchísimas gracias.